Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito a la presidenta de la mesa directiva me permita leer un resumen del contenido de la presente iniciativa, toda vez que la misma se encuentra debidamente publicada en la Gaceta Parlamentaria. Con gusto, diputada. Y de la misma manera, pedirle a Dirección de Apoyo Parlamentario y a usted el permiso para poder mostrar un video. Adelante, para que apoyo parlamentario, por favor, le ayude a la diputada. La Constitución Federal y la Constitución local velan por el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio pleno de derechos a la salud. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Dichos principios tienen los siguientes antecedentes internacionales. El principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño en 1924, que establecen que el promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, misma que señala en su artículo 25 que la infancia tiene derechos a cuidados y asistencias especiales. 3. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, que se refiere a los intereses de las hijas y los hijos, serán la consideración primordial. 4. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, aprobada por la Asamblea General de la ONU, misma que integró en su artículo 3º, primer párrafo, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue hasta el año 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en los artículos 3 y 4 de nuestra Carta Magna. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce su carácter de titulares de derechos a nivel federal, mientras la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas hacen lo propio a nivel local. El Censo de Población y Vivienda del 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestra que en nuestro país había una población de 126.014.024 personas, de las cuales 64.540.634 eran mujeres y 61.473.390 eran hombres. En este año había 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad. 30.4% de la estructura poblacional del país, prácticamente es una tercera parte, de los cuales el 49.3% eran mujeres y el 50.7% de los representaban los hombres. El mismo censo refleja que en Zacatecas vivían 487.986 niñas, niños y adolescentes de 0 a 15 años, que representaban el 30% de la población total de nuestro estado, que era un total de 1.622.138 personas. Este importante sector de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad relacionada con su entorno social, político, económico o cultural. Muchos viven en pobreza, con una o varias carencias como la falta de acceso a la seguridad social, la falta de acceso a una sana alimentación, la falta de acceso a los servicios de salud, la falta de acceso a los servicios básicos en su vivienda y con un marcado rezago educativo. En materia de salud, las niñas, niños y adolescentes se ven afectados por sobrepeso, obesidad, trastornos alimenticios. La pandemia del COVID-19 les afectó física y mentalmente. En su entorno social, muchos han experimentado algún método de disciplina violenta, están expuestos al trabajo infantil, al embarazo temprano, sufren acoso escolar, desertan de sus escuelas, migran, han sufrido alguna agresión sexual, padecen de discriminación, carecen de oportunidades y son víctimas de la violencia y son presas fáciles del reclutamiento del crimen organizado. Una salud mental sana en la niñez coadyuva a un mejor desarrollo físico y emocional.
Crecer mentalmente sano ayuda a frenar los problemas que puedan presentarse en la vida diaria. Las y los niños que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela y el entorno de su comunidad. Sin embargo, existe una problemática que debe visibilizarse: el suicidio en la infancia y en la adolescencia, con finalidades de prevenirlo. Manifestaciones de ansiedad, depresión, estrés, fobia, tristeza, irritabilidad, distanciamiento social o miedo son situaciones que no atendemos puntualmente con nuestros menores y pueden denotar en un suicidio. La Organización Mundial de la Salud define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. A este respecto, la OMS señala que el suicidio como un problema multifactorial que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. El suicidio es un problema de salud pública en el mundo y también en nuestro país. Existe un aumento significativo del reporte de casos a través del tiempo y en México en 2021 se observaron 8,477 suicidios consumados, 1,224 más que en el 2019, significando una tasa de 6.2 por cada 100,000 habitantes. La Escuela Nacional de Salud y Nutrición del 2020 del COVID-19 respecto a violencia, conducta suicida, arroja que el 6.9% de los adolescentes ha tenido pensamientos suicidas y el 6% intentaron quitarse la vida. En relación con el pensamiento suicida en adolescentes, destaca que 6.9% de la población adolescente ha tenido algún pensamiento suicida a lo largo de su vida, cifra significativamente mayor al 5.1% reportado un año antes. No se encontraron incrementos significativos al desagregar por sexo, sin embargo, destaca que las mujeres reportan mayor prevalencia de este tipo de pensamiento que los hombres, con un 8.8% y el 5.1% respectivamente. En relación al intento de quitarse la vida entre adolescentes, el 6% reportó haberse hecho daño con el fin de quitarse la vida, cifra significativamente superior al 3.9% reportando un año antes. En el caso de las mujeres, esta clase de conducta se reporta en 10%, cifra estadísticamente superior al 6.1%, lo que apunta hacia el incremento de la tasa de suicidios en el marco de la pandemia. La Red por los Derechos de la Infancia en México, en su balance anual REDIP 2022, expone que la salud mental también es una grave preocupación en este momento, pues los efectos de la pandemia en niñas, niños y adolescentes después del confinamiento revelan que las diversas afectaciones que sufrió esta población es urgente reforzar las recomendaciones para la prevención del suicidio como parte de las políticas públicas que deben tomarse en cuenta en materia de salud. La tasa de defunciones por suicidio de las personas de 10 a 17 años de edad en México se ha duplicado del 2000 al 2020, pasando del 2.1 al 4.4% por cada 100,000. El balance anual muestra que las infancias y adolescencias en nuestro país tuvieron un complicado año con obstáculos que les impidieron ejercer a plenitud sus derechos y poder vivir una vida digna. También hace evidente la falta de coordinación de acciones por parte del Estado y sus instituciones, como una deficiente política transversal en la materia, propiciando altos niveles de impunidad en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes. El debilitamiento del órgano coordinador de estrategias y políticas públicas a favor de la infancia, el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, da cuenta de los obstáculos y deficiencias de las políticas públicas dirigidas a este sector poblacional. CIPIN actualmente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y que ya se aprobó convertirlo en una unidad administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una dependencia con carácter de asistencia social, lo que retrasaría en décadas los avances logrados hasta ahora. En nuestra entidad, el INEGI arroja que en el 2020 Zacatecas es de los 10 estados del país con mayor tasa de suicidios, 7.5 casos por cada 100,000 habitantes, ubicados en el 9º lugar por encima de Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Campeche. El 27 de abril pasado, un reportaje del Sol de Zacatecas explica que en los 2 primeros años de pandemia, en nuestro estado ocurrieron 14 suicidios entre niños y adolescentes de 10 a 14 años. En el mismo reportaje, el doctor Jonathan Martínez Cabral
director del Hospital de Especialidades de Salud Mental de Calera, señaló que desde el año 2020 se disparó el número de pacientes de todas las edades atendidos por depresión y ansiedad, padecimientos más relacionados con los intentos de suicidio. El panorama descrito es triste y desolador. Nos llama a plantearnos, ¿qué estamos haciendo por nuestros infantes y adolescentes? El suicidio es prevenible mediante la prevención y la detección oportuna. Es nuestra obligación defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Zacatecas, garantizar su pleno ejercicio, hacer prevalecer el interés superior de la niñez en todas las decisiones públicas, tanto en el diseño presupuestal como en el fortalecimiento institucional, que atienda sus necesidades en particular y sobre todo defender su derecho a vivir plenamente. Eso es en cuanto a nuestras facultades como servidores públicos. Como familias, debemos de inculcar valores, educar correctamente, tener mejor comunicación, conocer su entorno escolar y de amistades, brindarles acompañamiento ante cualquier síntoma, expresarles nuestro amor, monitorear el acceso al Internet y, de ser necesario, acercarnos a un especialista. Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del Poder del Pleno la siguiente iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones en materia de prevención y atención del suicidio en niñas, niños y adolescentes. Artículo primero, se adiciona el artículo 10 bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 10 bis. Las autoridades a las que se refiere el artículo 5 de esta ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir y, en su caso, atender el suicidio entre las niñas, niños y adolescentes. Artículo segundo, se adiciona la fracción quinta del artículo 28 y se reconoce la subsecuente de la Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 28. El Consejo tendrá, entre otras, las siguientes funciones. Fracción quinta, proponer y evaluar las acciones para prevenir y, en su caso, atender el suicidio entre las niñas, niños y adolescentes. Artículo tercero, se adicionan las fracciones 10ª y 11ª del artículo 13 y se recorre la subsecuente de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 13. La educación impartida en el Estado persigue los siguientes fines. Fracción 10ª, fomentar y preservar la salud física y mental. Fracción 11ª, prevenir el suicidio mediante la educación socioemocional que permita a los educandos potencializar la habilidad de gestionar emociones, el autocontrol y el relacionarse con otras personas. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Atentamente, Zacatecas SAC, a 3 de mayo de 2023, diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoitia. Que vivan las niñas, niños y adolescentes de Zacatecas. ¿Es cuánto? Diputada, ojalá me pudiera permitirme suscribir su iniciativa. González Romo Ernesto. De igual forma, Correa Valdés José Guadalupe. De igual forma, Gerardo Penonta Cruz. Rodríguez Camarillo, diputada, si me permite también De sumar. la misma manera, diputado independiente José Luis Figueroa. De la misma Diputada. forma, Briones Oliver Minio. De la misma manera, si me permite, diputada Imelda Mauricio Esparza. Claro, gracias. Estrada Hernández, José Juan. De igual González forma, Hernández, diputada. Gracias, diputado. Gracias a todos. Gracias a usted, diputada.